La seguridad de la salvación. Por Charles Haddon Spurgeon. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Salmos capítulo 35, versículo 3. David sabía dónde acudir para refugiarse en su hora de dificultad. Muchos se le oponían, había sido calumniado, su camino era áspero. Así que, después de exponer su caso ante el Señor, como Ezequías hizo con la blasfema carta de Rabsacés, se vuelve al Altísimo y clama a Él por socorro con súplica, como si ésta bastara para librarlo de todas sus aflicciones. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Así invoca a Dios para que le dé una palabra de su propia boca, tome el escudo y la espada en su defensa, y sea su campeón. Oh Dios mío, habla a mi alma una palabra de seguridad, y eso será suficiente para mí. Es señal de adopción, una marca de la morada del Espíritu de Dios en nosotros, si en tiempos de angustia corremos hacia nuestro Dios. Alma, ¿acaso encuentras dificultad en hacerlo? ¿No es este uno de tus instintos espirituales? Entonces, teme ser un extranjero y no un verdadero hijo, pues el verdadero hijo busca el rostro de su padre, clama por su atención y se refugia en su pecho. Esta breve oración la recomiendo a cada uno presente, a santos y a pecadores, jóvenes y ancianos, a los seguros y a los dudosos. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Me parece que implica ciertas doctrinas, expresa ciertos deseos y sugiere lecciones prácticas en las que podemos meditar provechosamente. Primero, di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿No es evidente en la superficie del texto que necesitamos salvación? La salvación es una gran necesidad de la raza humana. Necesitamos ser salvos de las consecuencias de la caída, de los resultados de nuestras propias transgresiones, de las penas debidas a nuestra culpa, del poder interior del pecado y del dominio de nuestra naturaleza corrupta. Ustedes lo saben por el testimonio de la conciencia. Por eso no necesito argumentarlo. La cuestión principal es si lo conocemos experimentalmente, pues una cosa es conocer la letra y otra muy distinta conocer el espíritu. Una cosa es conocer un asunto con la cabeza y otra ser afectados por él vivamente en el alma. Respóndame entonces, ¿han aprendido experimentalmente que necesitan ser salvos? ¿Alguna vez han visto sus pecados pasados en su verdadero color? ¿Han contemplado lo que un pecado futuro revela ante ustedes, hasta retroceder alarmados y aterrados? ¿Han percibido que necesitan precisamente la salvación que Cristo vino a traer? En verdad, nunca la buscamos hasta que vemos que la necesitamos. Usualmente somos llevados al puerto de la gracia por una tormenta. No es frecuente que acudamos a Cristo si hay otra puerta abierta. En las angustias de la pobreza, clamamos a Él por sustento. Cuando estamos enfermos, recurrimos a Él por salud y sanidad. Además, amados, seguimos necesitando una salvación continua. Es bueno que el cristiano recuerde que, en cierto sentido, él también necesita ser salvo, no del infierno, pues ya está salvo de eso, ni de la culpa de sus pecados, porque gracias a Dios, eso fue purgado por la sangre derramada una vez para nuestro perdón. Pero necesitamos ser salvos cada día de las tentaciones que asaltan nuestras almas, de las pruebas que rodean nuestro camino, de las corrupciones de nuestra naturaleza. El señor Whitefield decía que esperaba estar convertido, pero que la conversión era algo que debía ocurrir cada día, no la regeneración, que es una vez y para siempre, sino la conversión. Necesito ser convertido de quedarme en la cama hasta tarde por la mañana y de la pereza todo el día. Nosotros también, siempre hay algo de lo que necesitamos ser convertidos, alguna maldad de la que ser salvos. Y hasta que entremos por las puertas de perlas, seguiremos clamando por la salvación de algún mal que nos agobia. Tenemos salvación por la sangre, pero seguimos necesitando salvación por el poder del Espíritu Santo, quien debe conquistar y destruir toda nuestra iniquidad y depravación innata. ¿Sentimos que la necesitamos? Creyente, ¿sientes que la necesitas? Cuidado con volverte espiritualmente rico en ti mismo. Nada está tan cerca de la pobreza del alma como esto. Cuidado con pensar que te has enriquecido.
Estás cerca de la bancarrota cuando haces ese recuento de tus posesiones. Por eso, te aconsejo que aún dobles tus rodillas y clames al gran Salvador. Señor, sálvame o perezco. Esta oración nunca debería estar fuera del alcance del cristiano más avanzado. Otra doctrina yace en la superficie del texto. La salvación personal debe ser el asunto de los pensamientos más elevados y la mayor seriedad de un hombre. Di a mi alma, yo soy tu salvación, debe ser el clamor supremo y más urgente de su corazón. No le pidas al Señor que te haga rico. Bien podrías considerar que esto implicaría una posición demasiado alta y una responsabilidad demasiado pesada para que la soportes con ecuanimidad. No busques un pináculo desde el que puedas caer. ¿Pediste ser versado en todo el conocimiento y las lenguas de los antiguos? Podrías perder el camino al cielo, pues a menudo los pastores son guiados al lugar donde está el santo niño, mientras los sabios se extravían yendo a Jerusalén en lugar de Belén. No rogaré al Señor que dé alimento a mi vanidad, buena fortuna a mis deseos o cualquier otra cosa que mis pasiones anhelen, sino, Señor, dame salvación. Este es un don que debo tener, es esencial para mi bienestar inmediato y eterno. No permitas que tu siervo se conforme con una bendición inferior. Si te place mantenerme pobre con un sustento escaso, o mandarme a trabajar duro por un salario modesto, que así sea. Pero no me niegues un trago de los manantiales de arriba. Dame la herencia de tus escogidos. Concédeme tu salvación. Salvación, oh salvación, este debe ser el anhelo principal e insaciable del espíritu de cada hombre. Ay de la ignorancia y la insensibilidad que pueden trivializar la salvación como si fuera un asunto de poca importancia. ¿Estás tan loco como para imaginar que el interés en Cristo es una cuestión que puede resolverse en unos minutos en una emergencia o en el lecho de muerte? Ah, no es así. La sabiduría debe urgirnos, o el peligro empujarnos, a buscar refugio de una calamidad que nos dejaría totalmente destruidos. Nada está tan cerca de nuestro interés y felicidad. Por lo tanto, nada debería presionar tanto a nuestros corazones como estar en Cristo y hechos por medio de Él participantes de la vida eterna. Querido oyente, insisto en esta pregunta. Por favor, respóndela. ¿Te ha llevado el Espíritu de Dios a ocuparte de esta, tu primera necesidad? ¿Estás salvado? ¿O estás ansioso por ser salvo con una ansiedad que no descansa ni disminuye? ¿Te esfuerzas y luchas en tu corazón por encontrar al Salvador, sin el cual estás completamente perdido, arruinado y deshecho? A menos que el Espíritu Santo de Dios la revista de poder, la predicación no va más allá de los oídos. Oh, si Él hablara a sus almas, ¿con qué energía serían llenados? Una tercera doctrina se encierra en estas palabras. La salvación, si vale la pena tenerla, debe venir eternamente del Señor mismo. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Evidentemente, los ojos del suplicante están vueltos solo a Dios, y con razón, pues la salvación no viene de los montes, ni de la multitud del pueblo, ni del valor de los individuos. Ciertamente, solo en el Señor está la salvación de Israel. Nunca la salvación surgió de los planes de este pobre corazón. En vano intentas obtenerla por ceremonias religiosas o ejercicios físicos. La fuente de la salvación solo se encuentra en el propósito eterno de Dios. En el pacto fue resuelta, en la sabiduría de Dios fue planeada, en la gran redención fue efectuada, y por el Espíritu de Dios es aplicada. Jonás fue a un extraño lugar para aprender esta obra maestra de la teología, que la salvación es del Señor. En cuanto a Israel, podía destruirse a sí mismo, pero jamás salvarse. En su Dios encontró ayuda, solo en su Dios. Feliz el hombre que sabe esto, 3 veces feliz quien lo sabe experimentalmente. Él volverá sus ojos solo al Señor. Oyente, ¿buscas salvación por obras, por algún mérito? ¿Estás gastando tu dinero en lo que no es pan? ¿Buscas conocimiento de salvación por tus propios sentimientos? ¿Consultas tus estados de ánimo, esperanzados o desalentados, como quien marca el subir o bajar un barómetro? ¿Sueñas con estar preparado para Cristo y hacerte apto para recibir misericordia? Esto es engañarte a ti mismo e insultar al Salvador.
Cristo no necesita nada de ti. Él viene a traértelo todo. Hasta tu sentido de necesidad te lo da Él. Toda tu aptitud es ser inepto. Toda tu preparación para ser lavado es estar sucio. Toda tu condición previa para ser enriquecido es ser pobre como la misma pobreza. Ven cómo eres a tu Dios por medio de Cristo, el mediador. En Él hallarás salvación. Noten especialmente que las palabras no son, di a mi alma, yo soy tu Salvador, sino más que eso, yo soy tu salvación. Como si Dios no solo fuera el dador de la salvación, sino absolutamente la salvación misma. Aferrarse a Cristo es obtener salvación. Tener a Dios de nuestro lado es ser salvos. La salvación no solo viene de Dios como un regalo, implica la apropiación de Dios mismo como la porción de nuestra propia alma. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Quién puede hallar a Dios? ¿Quién puede imaginar, mucho menos describir, sus infinitas perfecciones? La salvación que procede del Señor, de Jehová, del gran Yo Soy, comunica la riqueza de sus atributos adorables. Di a mi alma yo. Nuestra traducción dice, yo soy. Pregunta, ¿qué eres, Señor? La respuesta viene, yo soy tu salvación. Ningún título, por noble que sea, podría mejorar la descripción. Él es el yo soy. Su existencia es original y pura. No se sienta en un trono precario, ni pide permiso para existir. De eternidad a eternidad, Él es el Dios Altísimo. Para Él no hay pasado ni futuro, sino un eterno ahora. El Dios que puede salvarnos debe ser el único Dios verdadero y vivo. Una salvación tan grande no puedes comprenderla sin una clara percepción de Jehová en todos sus atributos. Y si algunos hablan de Cristo como una deidad delegada, desacreditan su poder eterno y divinidad, o niegan que Él hizo los cielos y la tierra y los sostiene sobre sus hombros. Nos presentan un Cristo que no puede salvar. Necesitamos un Redentor tan poderoso como el Creador y sustentador. Necesitamos al fuerte Hijo de Dios, inmortal y eterno, para rescatar nuestras almas del abismo del infierno. Si te apoyas en un brazo que no sea el eterno, te fallará. Pobre corazón necio, si dependes de algo para la salvación que no sea el mismo Dios que sostiene las columnas de la tierra, tu dependencia te fallará cuando más la necesites. El tendón más fuerte de un brazo de carne se romperá, incluso el ala de un ángel se cansará, y la tierra misma envejecerá. Este globo, con todas sus rocas de granito, se derretirá con el calor ardiente. El Dios eterno debe ser tu refugio, y debajo de ti deben estar los brazos eternos, o la salvación que pretendes tener es peor que inútil. Di a mi alma, yo, el glorioso Jehová, yo soy tu salvación. Estas doctrinas pueden parecerles a algunos tan comunes que dirán, las hemos oído 10,000 veces, pero las menciono ahora para insistir en la pregunta, ¿conocen la fuerza vital de estas grandes verdades de Dios en sus propios corazones? Amados, que cada hombre, cada mujer pregunte, ¿conozco mi necesidad de salvación? ¿Sé que debe venir de Dios? ¿La he recibido de Él? ¿Me he dirigido directamente a Él por ella? ¿La he recibido de su mano de tal manera que he visto la gloria de Dios en ella, para que mi salvación sea para mí un nombre, una señal eterna que no será cortada? Si no han tenido tratos con Dios, su alma está en mal estado. Pasemos ahora a observar. Segundo, el deseo expresado en el texto. El deseo de David no solo era tener a Dios como su salvación, sino saberlo de hecho, con la evidencia más concluyente, con la mayor seguridad posible, mediante una comunicación directa de Dios mismo. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Hay quienes dudan si se puede obtener la plena seguridad de la fe. No necesitan desacreditar una realidad que multitudes poseen y disfrutan diariamente. Otros suponen que si se pudiera experimentar una plena seguridad, sería peligroso. Sin embargo, hay miles de santos que, lejos de encontrar este privilegio peligroso, constantemente demuestran su poder santificador y elevador mientras caminan por fe y viven cerca de Dios. Algunos han conjeturado que cualquier hombre que sepa que está salvado inevitablemente se volvería indiferente en su carácter y negligente en su conducta, pero no es así.
Un hombre que sabe que una propiedad es realmente suya no se vuelve indiferente a su cultivo. La trabaja y cuida con más diligencia. La verdad es que quien sabe que está salvado, al liberarse de esa carga de temor que a menudo lo incapacita para servir a Dios, trasciende la esfera de una servidumbre egoísta. Ya no busca su propio interés de manera egoísta. Su labor es libre, animada por el amor y aliviada por el canto. Por el amor que tengo a su nombre, lo que antes era ganancia, ahora lo considero pérdida. Por pura gratitud, se dedica al servicio del buen Dios, quien le ha concedido una bendición tan grande. Si tu confianza en tu propia salvación te hace caminar sin sensibilidad de conciencia, entonces ten por seguro que has confundido la vanagloria con la fe pura y la presunción arrogante con la verdadera seguridad. Aquellos que realmente poseen esta gracia son siempre muy cuidadosos con la voluntad del Señor. Esto los obliga a caminar humildemente con Dios. Un cortesano del rey sabe que se espera de él una conducta muy superior a la de los súbditos comunes. No abusaría de la libertad que tiene para acercarse a su soberano, para que por ninguna negligencia o impropiedad pierda la buena estima y la sonrisa agradecida de su majestad. No teme que el rey lo mate, ni está aterrorizado como si su majestad fuera un tirano, pero es celoso de sí mismo, para no provocar al rey a retirar la luz de su rostro. Y para cualquier hijo de Dios que alguna vez haya disfrutado del favor del Rey eterno del cielo y se haya deleitado en la luz de ese rostro que resplandece con gracia y gloria, no hay atracción en todo el mundo que se compare con la paz y el placer en el que habita. La verdadera seguridad de la fe es algo humilde, algo reconfortante, algo santificador, y por lo tanto debería ser el deseo de todos los corazones fieles. Esta seguridad de la que habla el salmista es un asunto personal. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Oh, amados, debemos tener tratos personales con nuestro Dios. Ningún intermediario servirá. Las iglesias pueden inventar las ordenanzas que quieran para satisfacer sus nociones de convivencia, pero no puede haber padrinos en la piedad. La cosa es irracional, es imposible. Cada voto y cada ofrenda, para ser aceptables, deben tener su propia individualidad. Ningún otro puede llorar aceptablemente por tu pecado. Ningún otro corazón puede ser quebrantado y contrito por tus transgresiones. Tú mismo debes arrepentirte. Incluso el Espíritu Santo no puede arrepentirse por ti, como algunos parecen imaginar. Él obra el arrepentimiento en ti, pero tú mismo debes arrepentirte. Y en cuanto a la fe, esa debe ser la mirada con los ojos espirituales a Cristo y el reposo en Él con todo tu corazón. Otro no puede hacerlo por ti. La religión nacional, si se depende de ella para la aceptación personal, es el más engañoso de todos los engaños. ¿De qué sirve que nos llamemos una nación cristiana si Dios no nos llama así? ¿No podríamos ser declarados una nación pagana si se nos examinara? Observen esta gran ciudad y vean cuántos hay que nunca entran en una casa de oración, que pasan todo el día de reposo en ociosidad, o buscan su propio placer en pasatiempos sensuales. ¿Qué multitudes hay que apenas conocen el nombre de Jesús? ¿Son estos cristianos? Es una lástima que prestemos el más mínimo respaldo a una profesión tan vacía. Mientras los hombres vivan como paganos, debemos tratarlos como tales y buscar convertirlos de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios. Y en cuanto a la religión que desciende en las familias, esta no será suficiente, aunque se perpetúe de generación en generación. Ni una gota de verdadera religión viene en la sangre. Todos nacen de una raíz corrupta y naturalmente llevan la imagen de lo terrenal. Sin embargo, si han nacido de Dios, no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo, es tan necesario para el hijo de una larga generación de antepasados piadosos como para el joven hotentote en su aldea que nunca ha oído el nombre del Salvador. Os es necesario nacer de nuevo, es de aplicación universal. Debe haber una obra personal del Espíritu de Dios en cada alma individual, y la seguridad que debemos anhelar es nuestra propia seguridad personal, nuestro interés individual en la salvación de Jesucristo. ¿Han pensado en esto, queridos oyentes? ¿O al pensarlo, lo han trivializado? Les insto,
ya que tendrán que morir solos, ya que deben pasar por las puertas de hierro tan solemnemente como otros, ya que en las balanzas terribles serán pesados solos, y ante el último gran tribunal comparecerán como un espíritu separado. Les ruego que busquen a Cristo, que busquen la unión con Él, para que tengan un compañero bendito en su muerte y en su destino eterno. Estas vastas congregaciones están formadas por unidades. Oh, si supiera cómo llegar a su conciencia uno por uno. Oh, hombre, despierta la justicia, la conversión de tu hermano, la salvación de tu hermana, la piedad de tu madre, la gracia de tu padre, ¿de qué te servirán? Den gracias a Dios si tienen tales parientes, porque en eso Dios ha sido tan bondadoso con ustedes. Pero, ¿cómo les consolarán si son desechados? ¿Qué gotas de agua podrán administrar a su lengua ardiente si son arrojados al lugar del tormento? Oh, les ruego que sean fervientes, que sean diligentes, que estén ansiosos con una santa codicia de hacer firme su propio llamamiento y elección. Es una seguridad personal lo que debemos buscar. Así nuestras almas se regocijarán en el Señor, y en su salvación nos alegraremos en gran manera. Pero recuerden, para que nadie se equivoque, que la seguridad que David buscaba era puramente espiritual. Cuando dice, di a mi alma. No esperamos que Dios nos haga nuevas revelaciones. Estamos lejos de creer que voces escuchadas, visiones vistas o soñadas puedan dar evidencia satisfactoria del amor divino a ningún hombre. Me avergüenzo de esos ministros que animan a sus oyentes a creer que sus fantasías deben tomarse como seguridades de Dios. Si esta noche sueñan que están en el infierno, gracias a Dios, eso no los enviará allí. O si sueñan que están en el cielo, eso no los llevará allí. Si creen que ven ángeles o que oyen voces, bueno, hay mucha pretensión en sus relatos, pero poco provecho obtendrán de ellos. Piensen lo que quieren sobre sus propias experiencias, pero si intentan construir alguna inferencia sobre ellas, su construcción será un edificio sin base. Tales cosas no ofrecen fundamentos de dependencia. Si alguna vez hay manifestaciones sobrenaturales de este tipo para algunos hombres, o si pueden tener un buen efecto en sus mentes, son preguntas que no discutiré, pero que estas cosas visionarias pueden ofrecer alguna evidencia del favor de Dios, lo niego rotundamente. La voz que sola puede confirmarlos es la voz de Dios a su alma, a su mente, a su espíritu, no a sus oídos ni a sus ojos. La salvación es algo espiritual, no pertenece a sonidos externos, ni a impresiones externas en los ojos. Hay un ojo dentro del ojo, un oído mucho más rápido que este órgano de los sentidos. Es con ese ojo interior que deben ver a Dios, y con ese oído interior que deben escuchar la voz de Dios diciendo a su alma, «Yo soy tu salvación». Asegúrense de cultivar siempre una religión espiritual. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La seguridad que viene de Dios se dirige al corazón, a la mente, a la conciencia, al alma, es puramente espiritual. No busquen por tanto visiones fantasiosas, milagros, señales y prodigios, sino crean cuando Dios les habla al corazón, según todos los estatutos y testimonios, los preceptos y las promesas contenidas en la palabra de revelación. Y ahora noten esto bien, la seguridad que se busca es divina. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Preguntan de qué manera Dios mismo le dice a un hombre que Él es su salvación. Lo hace de manera sencilla a través de su palabra. Si leo en la palabra de Dios, no encontraré mi nombre inscrito entre los salvados. Si lo hiciera, sospecharía que quizás no soy la persona a la que se refiere. Dudaría de la ortografía del nombre, o temería que hubiera otro individuo con el mismo nombre. Pero cuando me encuentro adecuada y plenamente descrito, entonces no puedo dudar de mi propia identidad. Por ejemplo, está escrito, «El que creyere y fuere bautizado será salvo». Muy bien, yo he creído, lo sé, confío en Cristo con todo mi corazón. También, en obediencia a su palabra he sido bautizado. Por lo tanto, si el testimonio de la palabra de Dios es verdadero, claro y diseñado para evitar errores, el que creyere y fuera bautizado será salvo, la conclusión es clara, el problema está resuelto, la evidencia es transparente.
Cuando encuentren una descripción que se ajuste a ustedes, solo tienen que aceptar la declaración clara de la palabra de Dios. Y fíjense la palabra de Dios en ese antiguo libro, esta bendita Biblia, que es tan buena como si Él rasgara los cielos y hablara directamente desde la excelsa gloria. Es tan segura y firme para las almas que creen que es su palabra como si Él hablara con trompeta o enviara un mensaje por medio de un ángel. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solo tienen que asegurarse de que creen en el Hijo y tienen la seguridad de Dios que tienen vida eterna. Pero, además del testimonio, la palabra, que es tan claro como una demostración matemática, aunque Euclides no es más confiable que Moisés y los profetas, viene una fuerza vital al pueblo de Dios con la palabra, obligándolos a percibir el significado y aceptarlo. Esta energía misteriosa viene del Espíritu Santo mismo. De esto no podemos hablar con quienes no lo han experimentado, porque solo lo conocemos y entendemos por su efecto, vivificándonos, iluminando nuestro entendimiento, hablándonos y diciéndonos de Dios a nuestra alma que Él es nuestra salvación. Tercero, la elección que enseña el texto. Sin duda, nos enseña esto. Si necesitamos bendiciones de Dios, oremos por ellas. David necesitaba seguridad, necesitaba consuelo y oró por ambos. El camino más rápido a la riqueza espiritual es la oración. Cada oración es como un barco enviado a la Tarsis de las riquezas espirituales para traernos tesoros mejores que el oro, la plata o las piedras preciosas. No seamos negligentes en este comercio, no sea que nuestra riqueza decline. Cada clamor a Dios desde un corazón verdadero trae un resultado. A veces vemos a los hombres en el campanario, abajo con las cuerdas. Las alan y no tienen oídos. Eso es todo lo que sabes. Pero las campanas están sonando allá arriba, hablando y produciendo dulce música en lo alto de la torre, y nuestras oraciones, por así decirlo, hacen sonar las campanas del cielo. Son música dulce para los oídos de Dios, y tan seguro como Él escucha, responde, porque de hecho en las Escrituras escuchar y responder son precisamente lo mismo. El aliento de la oración no se gasta en vano. Quienes claman de verdad encontrarán que este pasaje es cierto. Claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Si un hombre puede tener cualquier cosa con solo pedirla y no lo hace, merece quedarse sin ella. Si puedes tener seguridad de cada cosa preciosa simplemente pidiéndola, y ciertamente puedes, si no llamas e intercedes a la puerta de la misericordia, si eres tan necio, ¿quién tiene la culpa sino tú? Sean constantes en la oración, amados. Lo que les digo, me lo digo especialmente a mí mismo. Sin embargo, insisto en esto con más fervor en los creyentes porque estos tiempos están tan llenos de trabajo y ansiedad que les roban a los cristianos la oportunidad de orar mucho. A menudo, también nos fatigamos tanto que no tenemos la inclinación de orar como deberíamos. Me gusta pensar en Welch, quien solía echar una manta escocesa sobre la cama donde descansaba por la noche, y siempre se levantaba en la noche, se envolvía en esa manta y oraba 1 o 2 horas. Y dice en su biografía, no puedo entender cómo un hombre puede dormir toda la noche sin orar. Ese es un punto al que pocos de nosotros hemos llegado. David Brainerd también habla de levantarse una mañana a las 4 y el sol no había salido a las 6, y dice que esas 2 horas de oración había luchado tanto con Dios que estaba empapado de sudor. Tal era la intensidad de su espíritu mientras suplicaba al Señor. Me temo que no practicamos mucho esta santa insistencia. Somos torpes en este ejercicio devocional, por el cual los santos se hicieron famosos en tiempos pasados. Que Dios nos restaure el espíritu de oración, y todas las demás bendiciones vendrán como resultado. Otra lección es esta, que cada uno de nosotros esté satisfecho con recibir una palabra de Dios. Esto era todo lo que David necesitaba. ¿Le bastaba a Dios solo decir, aunque no hiciera nada? No le pedía que interviniera prácticamente o que extendiera su mano para ayudar, sino solo que hablara. Si vas a la ciudad, puedes encontrar muchos comerciantes que, con solo firmar sus nombres, te permiten obtener del banco paladas de oro. ¿No crees, entonces, que las promesas de Dios siempre son tan buenas como su cumplimiento?
¿Desacreditarás su palabra? ¿Te negarás a tomarlo en serio? Creo que escuché a un hermano pedir el otro día, en la oración familiar, que pudiéramos confiar en Dios donde no podemos verlo. He escuchado esa oración muchas veces antes. Yo mismo la he hecho. Lamento decirlo. Pero, ¿no es más bien una oración impía si la examinas de cerca? Alguien diría en nuestra reunión de oración del lunes por la noche, concédenos, Señor, que podamos confiar en nuestro pastor cuando no podemos verlo. Creo que querría saber un poco más sobre lo que ese hermano piensa de mí. Estoy seguro de que si orara así por alguno de ustedes, es probable que los vería en la sacristía pronto para saber la causa de mi sospecha sobre su carácter. ¿Cómo nos atrevemos, entonces, a orar así sobre nuestro Dios? Sin embargo, supongo que esto nunca nos había parecido así. Parecía muy apropiado. Eso es solo porque aún no hemos aprendido a creer en Dios. Si el Hijo del Hombre viniera a este mundo, ¿encontraría fe pura en sus discípulos? Hablamos de Diógenes con su linterna buscando un hombre honesto. Si Dios buscara con el sol, difícilmente encontraría un hombre creyente. El señor Müller, de Bristol, cree en Dios para el sostenimiento de su institución benéfica, y Dios le provee todas sus necesidades. Pero cada vez que hablas de Él, dices, ¡qué cosa tan maravillosa! Ha llegado a esto, que en la iglesia cristiana se considera una maravilla que los cristianos crean en las promesas de Dios y algo así como un milagro que Dios las cumpla. ¿No indica esta admiración más claramente lo lejos que estamos del nivel de fe que deberíamos vivir? Si el Señor quiere sorprender a su pueblo, solo tiene que dar una respuesta a sus oraciones de inmediato. No bien obtienen su respuesta, dicen, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Es realmente sorprendente que Dios cumpla su propia promesa? ¡Oh, qué incredulidad! ¡Oh, qué miserable incredulidad de nuestra parte! Pedimos y no recibimos porque no creemos en Dios. Dudamos, no debemos esperar recibir nada de su mano excepto lo que Él elija dar como un regalo, un acto de misericordia soberana, no una bendición pactada. No obtenemos lo que podríamos tener como recompensa de la fe porque no tenemos la fe que Él honra. Me gusta la historia de una piadosa anciana que, cuando le hablaron de cómo Dios responde las oraciones, reflexionó, ¿no es eso maravilloso? Ella respondió, no, es propio de Él. Él responde las oraciones, Él cumple sus promesas. Deberíamos considerar algo natural, correcto y bendito que la oración de fe sea respondida y que la fe tenga su recompensa. Cristiano, conténtate con una palabra de Dios y estate satisfecho con ella. Y en cuanto a aquellos de nosotros que hemos estado viviendo en el disfrute de la plena seguridad de nuestra propia salvación, y alabado sea Dios, hay algunos de nosotros que no solemos tener dudas ni temores, cuán agradecidos deberíamos estar. A Dios le gusta dar a los que son agradecidos. A los hombres les gusta poner sus joyas en un buen engaste, y un corazón agradecido es un engaste adecuado para una misericordia tan graciosa. A Dios le encanta hacer fluir el río de su generosidad por el cauce de la gracia en el alma. Sé agradecido, y mantendrás tu seguridad, quizás, intacta hasta que mueras. Es algo raro, supongo, aunque he conocido a 1 o 2 hombres santos de Dios que me han dicho que no recuerdan, en el espacio de 30 años, haber dudado de su interés en Cristo. Habían disfrutado de una comunión ininterrumpida con Él. ¿Por qué entonces deberían dudarlo? Que incluso lleguemos a esa seguridad, si así le place al Maestro. Sin embargo, ¿de qué manera podemos mostrar mejor nuestra gratitud que consolando y ayudando a aquellos que no tienen esta bendición? Miles en el redil de Jesús nunca pudieron jactarse de este logro. A su nombre, alabanzas eternas, ninguno de estos se perderá. Grabados profundamente en sus manos, sus nombres permanecen. ¿Tienes fe? Estás salvado, incluso si tu fe no se convierte en seguridad. Como bien dijo el puritano, la fe es necesaria para ser un cristiano, la seguridad es necesaria para su bienestar. Sin embargo, fíjate, es una gran necesidad. Intentemos entonces consolar a los que están angustiados, afligidos y abatidos.
Cuando el Señor vea que estamos usando nuestra fuerza y nuestra alegría para ayudar al resto de la familia por la que Él cuida, nos dará aún más abundantemente y nos hará mayordomos de la multiforme gracia de Dios por medio de la Iglesia. Así glorificaremos su nombre mientras cultivamos la felicidad de nuestros propios corazones. Desearía que todos los que ahora me escuchan pudieran tener esta seguridad. Algunos de ustedes, no tienen fe. No todos tienen fe, dijo el apóstol. Demasiado cierto es este testimonio. Alma, ¿quieres tener fe? Considera lo que es. Tienes que creer en Dios hecho carne. Piensa en el Hijo de Dios sangrando en la cruz. Es al pie de la cruz donde la fe se manifiesta. Si quieres obtener fe, Cristo debe dártela. Míralo a Él para obtener el poder de creer, así como la gracia para recibir todos los beneficios que siguen. Que Él te la dé ahora, a ti, oh buscador. Él te la dará. Mientras buscas la salvación, la encontrarás cerca de ti. Él dirá a tu alma, yo, incluso yo, soy tu salvación. Que así sea con muchos aquí. Amén. La seguridad de la salvación. Por Charles Haddon Spurgeon. Colgado en el madero.